Buenas a todos. Muchos investigadores de lo paranormal consideran que algunas manifestaciones fantasmales o incluso fenómenos poltergeist pueden ser producidos por la propia mente humana. Esta teoría tendría una gran cantidad de explicaciones, como por ejemplo que la mente humana podría convertirse en un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, o incluso que algunas entidades podrían utilizar nuestros pensamientos para materializarse. En base a todo esto, hoy os traigo la historia de un asombroso experimento que no os dejará indiferentes. Así que, si os interesa el tema, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, y así más, ¡empezamos! En el año 1972, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto ideó una teoría con bastante sentido, una asombrosa teoría que consideraría la mente como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En ella se explicaba que la llamada percepción fantasmal se podría suceder por dos cosas. La primera, consideraba que la mente podía ser utilizada por los fantasmas para manifestarse y mandar mensajes a los vivos. Y la otra, consideraba una teoría un poco más científica. Y esta erradicaba en posibles alucinaciones e imágenes proyectadas por nuestra mente. Imágenes que lograban materializarse debido a un algo muy bien escondido en el fondo de nuestro subconsciente. Para probar esta segunda teoría, se llevó a cabo un asombroso experimento dirigido por el Dr. Owen, un matemático experto en fenómenos paranormales. En este, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto reunió a un total de 8 personas, sin antecedentes de poderes psíquicos en su familia y que nunca jamás habían experimentado nada paranormal. La finalidad del experimento era saber si estas 8 personas, en conexión mental, podían ser capaces de materializar una idea inexistente, pero que para ellos podía ser real. Sé que suena muy descabellado y probablemente muchos no entendáis lo que intento decir, pero no os preocupéis que vamos a ir paso por paso y poco a poco lo iréis entendiendo. Todos los participantes del experimento creían en los fantasmas, independientemente de si eran familiares fallecidos, un fraude o una alucinación. Creían en ellos. Pero si realmente los fantasmas eran una alucinación, ¿podrían crearla? ¿Podrían crear entre todos una alucinación y verla al mismo tiempo? Y lo más interesante, ¿podrían crearla de forma voluntaria? El grupo, como ya he dicho, lo formaron un total de 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, procedentes de diversos ámbitos. Algunas de las personas que conformaron este grupo fueron, por ejemplo, una ama de casa, un diseñador industrial, una estudiante de psicología, la mujer del Dr. Owen, quien era directora de un centro para discapacitados, el propio Dr. Owen, etcétera, etcétera, etcétera. Para comenzar el experimento, el Dr. Owen decidió coordinar las mentes de los participantes. ¿Y cómo lo haría? Creando a un personaje, inventando entre todos a un sujeto, estudiándolo en profundidad y conociendo todo sobre él. Exacto, señores. Decidieron inventar a un fantasma totalmente ficticio para evitar invocar a uno real. Tras inventar a este personaje, decidieron empezar con las sesiones de espiritismo para ver si podían ponerse en contacto con él, hablar con él, relacionarse con él o incluso conseguir que fuera capaz de materializarse. Pero, ¿cuál fue su invención? ¿Sería un personaje positivo o negativo? Entre todos, como ya he dicho, crearon una historia, la historia de Philip Aylesford, un aristócrata inglés que vivió en el siglo XVII, época de Oliver Cromwell. Había sido partidario del rey y católico. También estuvo casado con una mujer llamada Dorotea, hija de un rey vecino. Esta mujer era muy bella, pero era muy fría y frígida. Un día, viajando por las afueras, Philip pasó por un campamento gitano y allí vio a una hermosa joven cíngara llamada Margot. Casi al instante quedó prendado de ella, quedó prendado de sus ojos oscuros y su cabello negro azabache. Le consiguió un hogar escondido en Diggington, su tierra natal, y la mantuvo ahí escondida durante mucho tiempo. Philip creía que nadie se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Creía que podría guardar el secreto eternamente. Pero a Dorotea no se le escapaba ni una. Y una de aquellas veces en las que él se iba a reunir con su amada, su mujer le siguió y les descubrió. Así que,
cuando tuvo la oportunidad, capturó a Margot y la llevó ante la justicia. Dorotea acusaba a la joven Zingara de ser bruja. La acusaba de haber hechizado a su marido y la acusaba de un sinfín de cosas más. En aquellos tiempos, una acusación de este tipo podía hacer que Philip perdiera su reputación. Si Philip salía en defensa de Margot, perdería todo. Así que él se asustó y no dijo nada. Dejó que el pueblo se tomara la justicia por su mano y dejó que condenaran a muerte a su amada. Margot fue quemada viva en la hoguera, ante la atenta mirada del pueblo y de su esposa. Dorotea se sentía feliz. Sentía que por fin había acabado con su rival, pero Philip estaba destrozado. A Philip le mataba el remordimiento, así que decidió marchar, dejar todo atrás e irse a las murallas de Dignton, desde las que se arrojó, preso de un ataque de remordimiento y angustia. Se arrojó desde lo alto de aquellas murallas y se quitó la vida. Para los propósitos del experimento, todos los presentes acordaron que Philip había reencarnado varias veces desde entonces, que su alma no cesaría hasta reencontrarse con Margot y que volvía a la vida una vez cada siglo para probar suerte y ver si podía reencontrarse con ella, ver si ella también había reencarnado y podían volver a estar juntos. Tomaron el año 1972 como uno de aquellos en los que su fantasma se dejaba ver. Trataron de materializarlo y calmarlo para poder decirle que Margot ya estaba en el más allá y le había perdonado. Una historia un poco macabra, ¿no es cierto? Cabe decir que históricamente jamás existió un noble llamado Philip en la aldea de Dignton. El lugar es algo real y se eligió precisamente porque algunos asistentes ya lo conocían, ya lo habían visitado y al mismo tiempo era uno de aquellos pocos lugares que no habían variado mucho a lo largo de los siglos y que en aquellos momentos seguía teniendo un paisaje muy similar al que tuvo en el siglo XVII. Los miembros, además, tuvieron una larga charla, una larga discusión acerca de la personalidad de Philip, de sus gustos, de sus manías. Discutieron el tema una y otra vez hasta que todos estuvieron de acuerdo con lo propuesto. Hablaron de sus características físicas, de su pelo, de sus ojos, de su barba, de su mentón, de su nariz, de todos sus rasgos físicos, lo que le hacía ser Philip Aylesford. Hablaron de su vestimenta, su comportamiento y sus sentimientos hacia Dorotea y Margot. Tuvieron incluso un cuadro mental completo sobre él. Para fijar más firmemente el cuadro, Andy, un pintor del grupo, hizo un retrato de él. Hizo un retrato de Philip en base a todos sus pensamientos, a todas las aportaciones del grupo. Y esa imagen la colocarían siempre frente a ellos, siempre que pensaran en Philip Aylesford. Todos tienen que tener esa cara muy presente cada vez que pensaran en él, cada vez que pensaran en el fantasma imaginario. Con la vida y la apariencia del personaje firmemente arraigadas en sus mentes, el grupo pasó a la segunda fase, el contacto. En septiembre de 1972, el grupo comenzó con las sesiones en las que discutían y meditaban. Cerraban los ojos relajándose y trataban de proyectar entre sí la imagen de Philip. Trataban de llamarle, de invitarle a hacer acto de presencia frente a ellos. Estas sesiones se llevaban a cabo en un cuarto totalmente iluminado. Las sesiones solían durar unos 10 minutos, llegando incluso a alargarse una media hora. Todo el tiempo que duraban eran observados por una mujer ajena al grupo, una mujer que analizaba cada segundo, cada minuto, y apuntaba cada cosa extraña que sucediera en una libreta. Esa mujer llegó a observar extrañas neblinas, auras de colores que se formaban alrededor de los 8 miembros. Era como si realmente se estableciera una especie de círculo energético alrededor
de los miembros de aquel experimento. Esa mujer debía asegurarse de que lo que se acontecía era una experiencia grupal, pues querían evitar a toda costa que un espíritu se manifestara únicamente a través de uno de ellos. Querían que si realmente aparecía una entidad real, lo hiciera aprovechando la energía de todos ellos y manifestándose frente a los ojos de aquellas 8 personas. Algunos miembros del grupo dijeron en algunas ocasiones sentir la presencia de una entidad en aquella habitación, pero como era algo puntual, únicamente experimentado por 2 o 3 personas, de forma muy aleatoria, se consideró fruto de la sugestión. No había pruebas físicas, no había grabaciones de audio, no había nada que demostrara que lo que estaban sintiendo esas personas fuera real. Así que se descartó. Supongo que todo lo que llegó a sucederles aquel año se descartó, por lo que lamentablemente no obtuvieron un solo resultado concluyente. Por ello decidieron cambiar de estrategia. El grupo decidió que obtendrían mejores resultados si recreaban una clásica sesión espiritista. Ambientaron la sala con objetos de época. Llenaron la mesa de fotografías del castillo en el que supuestamente vivió Philip Aylesford. Se dieron las manos y apagaron las luces. Y aquello parecía que realmente podría funcionar. La conexión que se establecía entre los miembros del grupo era mucho más fuerte. Podían sentir la energía fluir entre sus manos. Y al parecer, esto sí dio resultado. Una noche, durante una de estas sesiones de espiritismo, recibieron una respuesta de Philip. Una respuesta a través de raps, golpes y movimientos varios. Pronto Philip respondería a las preguntas que le formularían. Un golpe para decir sí, 2 para decir no. Pero ¿cómo sabían que era él? Porque supuestamente él se lo había dicho. Supuestamente le preguntaron si era Philip y este les dijo que sí, a través de un golpe. Todas las preguntas formuladas estaban vinculadas a momentos históricos que entre todos habían estudiado. Momentos que consideraban que Philip debía haber vivido, pero parecía que Philip daba información que nadie más podía conocer. Philip parecía incluso mostrar una fuerte personalidad. Transmitía sus gustos y sus disgustos. Y cuando había algún tema que le afectaba en especial, golpeaba la mesa con más fuerza. Mostraba sus puntos de vista con gran pasión. Y aquello asustaba en gran medida a los presentes. Aquello iba claramente más allá del entendimiento humano. Con el tiempo, obtuvieron resultados espectaculares. La mesa ya no se limitaba a ser golpeada, sino que además comenzaba a levitar. Comenzaba a sacudirse, o incluso a veces a volar por la sala, siguiendo el ritmo de la música. Aquello, en gran cantidad de ocasiones, parecía imparable. Y se consideró que Philip era un fantasma creado por la mente humana. Muchos en este punto pensaréis, ¿por qué consideraron que era fruto de la mente humana si hacía respuestas que los miembros del grupo no parecían conocer? Básicamente porque el Dr. Owen consideró que la información que daba Philip realmente sí existía en las mentes de los presentes, que probablemente muchos de ellos habían conocido esos datos, hojeando un día artículos en el periódico, o porque alguien se lo comentaría, o porque lo leerían en un libro y creerían haberlo olvidado. Consideraron, pues, que todas las respuestas de Philip procedían del interior, de lo más profundo de sus subconscientes. Incluso algunos presentes creían que esas respuestas Philip las susurraba en su oído durante las sesiones espiritistas. Pero nunca se grabó nada. Nunca lograron captar una extraña voz susurrando en una grabadora. Nunca captaron nada, por lo que se descartó. Y se siguió considerando que Philip era una creación de la mente humana. Philip creaba verdaderos eventos poltergeist. Si los miembros del equipo le pedían que apagara las luces se apagaban. Si el equipo le pedía que diera 3 golpes,
Philip daba 3 golpes. Y finalmente, llegó a hacer levitar la mesa por petición de los asistentes. Philip era un esclavo de la mente de aquellas personas. Todas las hazañas de Philip salieron por televisión. La primera vez que presentaron este experimento ante el público, lo hicieron en una sala llena de personas, con cámaras, con expertos. Y efectivamente lograron que la mesa levitara. Pero ninguna de las cámaras logró captar ese momento. El público aseguraba que realmente lo habían visto, que realmente había sucedido. Pero las cámaras no captaban ese momento. Y aunque, como vemos, el experimento hubiera sido un éxito, no habían logrado el auténtico fin de la investigación. Y ese fin era lograr que el fantasma, la invención fantasmal, se materializase ante sus ojos. Pese a conseguir que el experimento Philip diera la vuelta al mundo, y pese a incluso conseguir que saliera por televisión, perdieron el interés. No habían conseguido lograr el objetivo principal, así que el grupo terminó disolviéndose. Eso sí, la universidad retomó las investigaciones y creó nuevos grupos que siguieron los mismos pasos que el del Dr. Owen. El segundo grupo que se creó, después de 5 semanas de sesiones espiritistas, lograron entrar en contacto con su nuevo fantasma ficticio, Lilith, una espía canadiense. Pero esta tampoco se materializó. Después de este grupo se creó un tercero, el cual también logró ponerse en contacto con su fantasma imaginario, Sebastián, un alquimista medieval. Y después se creó un cuarto, que se puso en contacto con Axel, un hombre del futuro. Pero ninguno jamás logró que las invenciones se volvieran de carne y hueso. La pregunta ahora es ¿por qué? ¿Por qué motivo nunca lograron ver sus creaciones, si tan definidas las tenían en sus mentes? Si lo pensamos detenidamente, el objetivo principal de este trabajo otorgó una clave fundamental para el estudio de la sugestión y la influencia del inconsciente colectivo. Mientras se tenga una idea en particular en un grupo de personas, los eventos inexplicables pueden suceder. ¿Qué nos indica esta premisa? ¿Será que la unión de las mentes de diferentes personas pueden hacer que distintos objetos se muevan completamente solos? ¿Podrá haber sido capaz el grupo Owen de demostrar que existe una energía etérea que se puede manipular únicamente con la fuerza del pensamiento? ¿O los resultados de la investigación han sido pura charlatanería? Obviamente, surgieron una gran cantidad de detractores de todos los ámbitos, desde escépticos hasta incluso investigadores de lo paranormal. Esto es debido a que, por un lado, se consideraba que todo esto había sido una invención con fines lucrativos, además de una muy lamentable forma de desacreditar los auténticos eventos paranormales. Algunos expertos consideraban que esto claramente había sido creado por una sugestión colectiva y una muy mala jugada de la mente humana, ya que, como hemos señalado, la primera fase del experimento se llevó a cabo en una sala completamente iluminada, una sala que no daba pie a la sugestión. Pero sin embargo, al apagar las luces, algunos miembros del grupo dijeron que escuchaban susurros o que sentían presencias, y nada de esto se pudo registrar en una grabadora de voz o en vídeo. Esto no haría más que confirmar la teoría, una teoría que mezcla la sugestión con una completa farsa. Otro punto de vista sugerido por los expertos es que ninguno de los fantasmas invocados fue lo que ellos creían que era, sino algo que iba mucho más allá del entendimiento humano. Y me explicaré. Según diversos puntos de vista, las proyecciones mentales de los miembros del grupo sobre Philip Aylesford harían que una entidad a la cual invocaron conscientemente aprovechara esos patrones ficticios que tenían todos en sus mentes para manifestarse, aprovechar la energía que todos ellos generaban y seguir alimentándose de ellos. Cuanta más energía generaban, invocando a Philip, más fuerte se volvía y más se podía manifestar. Por lo que para seguir en ese círculo de alimentarse de energía humana, la entidad les daba lo que ellos querían. Era un intercambio más o menos justo. Ellos, los seres humanos, le daban energía y él les daba lo que pedían. Respondía a sus preguntas, seguía los patrones que ellos esperaban y se convertía en Philip Aylesford. Es sabido por todos que cuando la mente se encuentra en un estado de meditación, un estado de trance, se convierte en un portal, o al menos es una teoría que muchos han defendido durante años. Diferentes actitudes o comportamientos a lo largo del día se traducirían en distintas fases de la mente. Es decir,
No es lo mismo estar haciendo deporte que meditando, lo que nos daría una mayor sensibilidad con nuestro entorno. Según algunos expertos, hay varios puntos que demostrarían que la entidad que se presentó no fue Philip. El primero de ellos es que todos experimentaron cosas diferentes mientras trataban de visualizar a Philip. Todos estaban ligados a una misma idea, a una misma línea energética, agarrados de las manos. Y todos trataban de proyectar lo mismo una y otra vez. Y ese mismo fin, lo que consiguió fue invocar a una entidad demoníaca, pues únicamente se aparecía en sesiones de espiritismo y actuaba como Philip, produciendo fenómenos extraordinarios. Si bien hay quienes defienden que los fantasmas no son reales, hay quienes dicen que nuestro inconsciente sería capaz de crear verdaderos fenómenos inexplicables. En cualquier caso, este experimento demostró que los eventos paranormales son totalmente reales. Y como en la mayoría de estas investigaciones, nos dejó una gran cantidad de preguntas sin respuesta. La única conclusión segura acerca del experimento Philip es que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Pero vosotros, ¿qué opináis sobre todo esto? ¿Creéis que realmente existió un personaje ficticio que creó todo esto? ¿Existió una materialización del subconsciente? ¿O que entidades demoníacas utilizaron esa vía, ese experimento, para manifestarse? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento muchísimo los golpes, los gritos, los ruidos, lo siento muchísimo, pero os prometo que voy a intentar hacer lo posible para acabar ya con estos ruidos y encontrar un rinconcito ya silencioso para poder contaros las investigaciones. Aún así, espero que os haya gustado mucho este tema y que si tenéis más información sobre este lo dejéis aquí abajito en la cajita de comentarios. Y bueno, y sin más me despido, pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y siempre leo todo lo que me mandáis. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!